Changwon, no uno especial. Había una niña a la que veía con bastante frecuencia por allí. Que Elvis Presley no era solo un cantante, era el rey. Desde humildes comienzos hasta la fama mundial, cambió la música, el cine y los corazones de millones de personas. Es muy agradable. Es como Engelbert Humperdinck. Pero detrás de la voz, la fama y el encanto, había un hombre cargando un profundo dolor. Su vida personal levantó cejas. Su muerte dejó 1.000.000 de preguntas. Los fans querían respuestas. Y a lo largo de los años, las teorías se volvieron más salvajes. Algunas eran simplemente locas. Pero un misterio se mantuvo. La gente susurraba, otros investigaban. Y ahora, la verdad finalmente está aquí. Y no es lo que esperábamos. Únete a nosotros mientras volvemos al principio a través de su ascenso, sus luchas y los secretos que dejó atrás para descubrir lo que realmente sucedió y por qué este misterio sorprendió incluso a sus mayores fans. Desde tu pelo hasta el centro de atención, Elvis Aaron Presley nació el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi. Su hermano gemelo Jesse Garin nació muerto solo 35 minutos antes. Esa pérdida permaneció con Elvis para siempre. Creció muy cerca de sus padres, especialmente de su madre. La familia era pobre. Iban a la iglesia regularmente. Y ahí es donde Elvis se sintió inspirado por la música por primera vez. Su padre, Vernon, hacía trabajos esporádicos, pero el dinero siempre era escaso. En 1838, Vernon fue encarcelado por cambiar un cheque y la familia perdió su casa. Eso hizo la vida aún más difícil y a menudo tenían que depender de los vecinos y la comida del gobierno para sobrevivir. En la escuela, Elvis era considerado un estudiante promedio. Pero a los 10 años, participó en un concurso de canto y cantó Old Shep. Dijo que quedó quinto. Ese mismo año, recibió su primera guitarra como regalo de cumpleaños. No tuvo lecciones formales, pero aprendió un poco de sus tíos y un pastor de la iglesia. Chunk 2. Elvis dijo una vez: tomé la guitarra y observé a la gente y aprendí a tocar un poco, pero nunca cantaría en público. Era muy tímido al respecto. En sexto grado se mudó a una nueva escuela y poco a poco comenzó a cantar y tocar frente a sus compañeros de clase. Pero no a todos les gustó. Algunos niños lo llamaban basura porque tocaba música hillbilly. Le encantaba escuchar un programa de radio de Mississippi Slim, quien le enseñó algunos acordes. Slim incluso consiguió 2 actuaciones al aire. Elvis se congeló la primera vez, pero cantó la semana siguiente. En 1948 la familia se mudó a Memphis, Tennessee. Fue a LC, Cumm's High School. En 8º grado obtuvo una C en música. Cuando el profesor dijo que no podía cantar, Elvis llevó su guitarra a clase y cantó Keep Them Cold Icy Fingers Off Me. Aún así, era demasiado tímido para actuar con frecuencia. Fue intimidado y lo llamaron niño de mamá. Pero siguió practicando la guitarra con un vecino y comenzó a juntarse con chicos que luego se convertirían en famosos músicos de rockabilly. En la escuela secundaria, Elvis comenzó a destacar. Se dejó crecer las patillas y usó ropa llamativa de Bayell Street. En 1953, participó en un concurso de talentos de la escuela y cantó Till I Waltz Again With You. Ese momento lo cambió todo. Más tarde dijo: no era popular en la escuela. Reprobé música. Lo único que reprobé. Y luego me inscribieron en este concurso de talentos.
Cuando subí al escenario escuché a la gente como retumbando y susurrando, y así sucesivamente porque nadie sabía que yo siquiera cantaba. Fue increíble lo popular que me volví en la escuela después de eso. Ese momento encendió una chispa que nunca se apagaría. Pero el ascenso real apenas comenzaba, y comenzó en un pequeño estudio de Memphis. Sun Records, RCA y el ascenso del rey. En 1954, Elvis comenzó su carrera musical en Sun Records. El productor, Sam Phillips, estaba buscando a alguien que pudiera llevar la música afroamericana al público blanco. Elvis tenía la voz y la apariencia. Tocaba la guitarra y se le unieron Scotty Moore y Bill Black. Chunk 3 crearon un nuevo sonido llamado rockabilly, que mezclaba country y rhythm and blues. En 1955, el baterista DJ Fontana se unió al grupo. Ese mismo año, RCA Victor compró el contrato de Elvis en un acuerdo hecho por el coronel Tom Parker, quien lo dirigiría por el resto de su vida. En enero de 1956, Elvis lanzó Heartbreak Hotel, su primer sencillo con RCA Victor. Se convirtió en un éxito número 1. En un año, RCA había vendido 10 millones de sus sencillos. Sus apariciones en televisión y sus canciones en las listas de éxitos lo convirtieron en un símbolo de la nueva era del rock and roll. Pero no a todos les gustó. Algunos dijeron que sus movimientos de baile y su amor por la música negra eran una mala influencia para los jóvenes blancos estadounidenses. Más tarde ese año, protagonizó su primera película, Love Me Tender. En 1958, Elvis fue reclutado en el ejército. Se tomó un descanso de la música, pero regresó 2 años después más fuerte que nunca. En la década de 1960, en lugar de hacer giras, se centró en hacer películas. La mayoría de ellos no obtuvieron buenas críticas, pero los fans siguieron viendo. Algunas de las más famosas fueron Jailhouse Rock, Blue Hawaii y Viva Las Vegas. Luego, en 1968, llegó su gran regreso. Actuó en un especial de televisión de la NBC, simplemente llamado Elvis. Fue un éxito y condujo a su serie de conciertos de larga duración en Las Vegas y múltiples giras. En 1973, volvió a hacer historia al interpretar Aloha from Hawaii, el primer concierto en solitario que se transmitió en todo el mundo. Pero detrás del éxito se avecinaban problemas. Años de malos hábitos lo estaban alcanzando y su salud estaba empezando a deteriorarse. Y justo cuando parecía que las cosas estaban de nuevo en marcha, su vida personal comenzó a desmoronarse. Un hogar roto y una estrella desmoronándose. En abril de 1972, MGM filmó a Elvis de gira. Ganó un Globo de Oro. Al mismo tiempo, lanzó su álbum de gospel, He Touched Me, que le valió su segundo Grammy. Realizó una gran gira, realizando 4 espectáculos con entradas agotadas, seguidos en el Madison Square Garden. Uno de esos espectáculos se convirtió en un álbum que se convirtió en un gran vendedor. Luego vino Burning Love, su último éxito en el top 10 en la lista de pop estadounidense. El crítico musical Robert Christgau lo llamó el sencillo más emocionante que Elvis ha hecho desde All Shook Up. Por fuera, Elvis seguía siendo una estrella, pero su vida privada se estaba desmoronando. Chunk 4. Él y su esposa Priscilla apenas vivían juntos. Elvis tuvo una aventura con una mujer llamada Joyce Boba, que condujo a un embarazo y un aborto, de lo cual él nunca supo. Al mismo tiempo, Priscilla también estaba involucrada con su instructor de karate, Mike Stone. El 23 de febrero de 1972,
Elvis y Priscilla se separaron oficialmente. Unos meses más tarde, la nueva novia de Elvis, Linda Thompson, se mudó a Graceland el 18 de agosto. Elvis y Priscilla solicitaron el divorcio. Joe Moschio de los Imperials dijo más tarde que el fracaso del matrimonio de Presley fue un golpe del que nunca se recuperó. En una conferencia de prensa ese verano, un periodista le preguntó si estaba contento con su imagen pública. Elvis dijo: «Bueno, la imagen es una cosa y el ser humano otra. Es muy difícil estar a la altura de una imagen». Esa cita lo decía todo. No solo estaba lidiando con el desamor, se estaba ahogando en expectativas. Incluso sus trajes contaban una historia. Para Aloha from Kauai, Elvis diseñó una capa blanca con un gran águila en la espalda. Quería algo que le gritara América al mundo. En ese momento, con las alas del águila extendidas detrás de él, la escritora Bobby Ann Mason dijo: «Se convierte en una figura divina, pero los dioses también pueden caer». Y su caída se acercaba rápidamente. Arrebatos, miedo y el declive final. En enero de 1973, Elvis realizó 2 espectáculos benéficos para el Kathie Lee Cancer Fund. Uno fue un ensayo. El otro se transmitió en vivo por satélite a millones de personas en países como Japón, Corea, Australia y Filipinas. Más tarde, se transmitió en Europa y Estados Unidos. Fue un gran éxito, y el álbum vendió más de 5 millones de copias. Pero también fue su último álbum pop número 1 en Estados Unidos durante su vida. En medio de toda esta fama, sucedió algo extraño. En uno de sus espectáculos de medianoche, 4 hombres irrumpieron en el escenario. Elvis luchó contra uno de ellos él mismo. Él creía que los hombres habían sido enviados por Mike Stone para matarlo. Aunque eran solo fans emocionados, Elvis no podía dejar de pensar en eso. Dijo: «Hay demasiado dolor en mí. Stone debe morir». Su ira se hizo tan fuerte que ni siquiera la medicación fuerte pudo calmarlo. Red West, uno de sus amigos más cercanos y guardaespaldas, dijo que incluso investigó el costo de contratar a alguien para matar a Stone. Pero finalmente, Elvis se calmó y dijo: «Al diablo. Dejémoslo por ahora. Tal vez sea un poco pesado». Para junio, las cosas empeoraron. Chunk 5. Priscilla intentó cancelar el acuerdo de divorcio. A su alrededor, Elvis sintió presión por todos lados. Su ex esposa, su imagen, su salud y su fama. El hombre que una vez llenó habitaciones con su voz, ahora luchaba por controlar su propio dolor. Tenía fans en todas partes. Tenía dinero, premios y discos. Pero lo que ya no tenía era paz. Y ahí es donde comienzan las preguntas más profundas, las que la gente todavía se hace hoy en día. Un divorcio sin odio. En octubre de 1973, el divorcio de Elvis Presley y de Priscilla se hizo oficial. Sin embargo, no se parecía a la mayoría de los divorcios. Cuando salieron de la sala del tribunal, salieron del brazo. Estaban sonriendo y tranquilos. Priscilla dijo más tarde: «Vivimos la vida juntos como si nunca nos hubiéramos divorciado. Elvis y yo todavía nos abrazábamos, todavía nos amábamos. Decíamos: mamá dijo esto y papá dijo aquello». Eso ayudó a Lisa a sentirse estable. Nunca hubo discusiones ni amargura. Aunque su matrimonio terminó, su amistad y amor por su hija los mantuvo unidos. Pero mientras su vida familiar parecía pacífica, su salud estaba empezando a fallar gravemente. 2 veces en 1973, Elvis sufrió una sobredosis de barbitúricos.
Después de la primera sobredosis, entró en coma durante 3 días en su suite de hotel. Más tarde ese año, fue hospitalizado por adicción al analgésico petidina. Su médico, George C. Nikopoulos, explicó que Elvis no se consideraba un drogadicto. Sentía que al obtener drogas de un médico, no era el drogadicto común y corriente que obtenía algo de la calle. Pero la verdad era que su cuerpo estaba pagando el precio. Incluso cuando su salud se estaba desmoronando, Elvis siguió actuando. Solo en 1973 dio 168 conciertos, el año más ocupado de su carrera. Y cuanto más se debilitaba su cuerpo, más se esforzaba. Chunk 6. Esa determinación pronto crearía escenas que su banda nunca olvidaría. En el escenario, pero desmoronándose. En septiembre de 1974, las grietas eran evidentes. El teclista Tony Brown recordó haber visto a Elvis llegar para un espectáculo en la Universidad de Maryland. Se cayó de la limusina de rodillas. La gente saltó para ayudarlo, y él los apartó como «No me ayuden». Subió al escenario y se agarró al micrófono durante los primeros 30 minutos, como si fuera un poste. Todo el mundo se mira entre sí como ¿la gira va a suceder? El guitarrista John Wilkinson también recordó lo mal que se había puesto. Estaba todo tripas. Estaba arrastrando las palabras. Estaba tan arriba. Era obvio que estaba drogado. Era obvio que algo andaba terriblemente mal con su cuerpo. Era tan malo que las palabras de las canciones apenas eran inteligibles. Recuerdo haber llorado. Apenas podía superar las presentaciones. Aún así, Elvis siguió adelante noche tras noche. En julio de 1976, su padre, Vernon, quien había comenzado a administrar sus finanzas, despidió a 3 guardaespaldas de mucho tiempo: Red West, Sunoni West y David Hebler. Red había sido amigo de Elvis desde la década de 1950. La razón oficial fue para reducir los gastos. Pero John O'Grady, otro asociado, dijo que fue debido a las demandas sobre cómo los guardaespaldas manejaban a los fans. David Stanley, el hermanastro de Elvis, creía que los despidos ocurrieron porque los hombres estaban hablando sobre el consumo de drogas de Elvis. Cualquiera que sea la razón, los despidos fueron profundos. Las personas que habían estado más cerca de él, de repente se fueron. Al mismo tiempo, RCA, su compañía discográfica, estaba preocupada de que Elvis no fuera al estudio como solía hacerlo. Después de una sesión de diciembre de 1973, que les dio 18 canciones, suficiente para casi 2 álbumes, no grabó oficialmente en absoluto. En 1974, el coronel Parker les envió otro álbum en vivo en su lugar. Elvis grabó en vivo en el escenario en Memphis. Ese álbum incluyó su versión de How Great Thou Art, que le valió su tercer y último premio Grammy. Los 3 premios Grammy competitivos fueron por música gospel. Pero detrás de los trofeos, Elvis se estaba alejando cada vez más de la chispa que había construido su carrera. Chunk 7, canciones, sesiones y una estrella fugaz. Elvis regresó al estudio en marzo de P5. Pero Parker no pudo conseguir que hiciera otra sesión más tarde ese año. En 1976, RCA tuvo que enviar una unidad de grabación móvil a Graceland para conseguir que grabara. Incluso entonces, las sesiones fueron difíciles. Estaba cansado, desenfocado y luchando por cantar como lo hacía antes. En 1976, grabó una versión profunda y conmovedora de Hort, un viejo éxito de R&B de Minto y 5.
La radio country lo retomó y se convirtió en una de sus últimas actuaciones sólidas. Pero su vida personal estaba cambiando de nuevo. Después de romper con Linda Thompson, Elvis comenzó a salir con Ginger Alden. En noviembre de 2 meses más tarde, le propuso matrimonio, pero su salud y sus hábitos lo habían cambiado. El periodista Tony Sherman escribió que a principios de 1977, Presley se había convertido en una grotesca caricatura de su antiguo yo elegante y enérgico. Grotescamente obeso, con la mente embotada por la farmacopea que ingería a diario, apenas podía completar sus conciertos abreviados. Andy Green de Rolling Stone describió sus últimos espectáculos como asuntos tristes y descuidados, donde un Presley hinchado y drogado luchaba por recordar sus letras y superar la noche sin colapsar. Casi todo lo de los últimos 3 años de su vida es triste y difícil de ver. En Alexandria, Luisiana, duró menos de 1 hora en el escenario y fue imposible de entender. El 31 de marzo de 1977, no pudo levantarse de la cama en Baton Rouge y tuvo que cancelar un espectáculo. 4 conciertos tuvieron que ser cancelados o reprogramados. Los fans lo notaron, susurraron, algunos lloraron. Sin embargo, Elvis siguió apareciendo, decidido a actuar incluso cuando su cuerpo no podía. Pero pronto, incluso su mundo en el escenario se reduciría a casi nada. Los últimos meses del rey, incluso cuando su salud colapsó, Elvis mantuvo la mayoría de sus compromisos de gira. El biógrafo Peter Geralnik dijo que los fans se estaban volviendo cada vez más volátiles sobre su decepción. Pero Elvis apenas se dio cuenta. Su mundo se había reducido a su habitación y sus libros de espiritualidad. Su primo Billy Smith recordó cómo Elvis se sentaba y hablaba durante horas, a veces compartiendo sketches de Monty Python o viejas historias, pero más a menudo atrapado en la paranoia. Su último sencillo lanzado durante su vida, Way Down, salió el 6 de junio de 1907. Ese mes, CBS filmó 2 conciertos para un especial de televisión, Elvis in Concert, que se emitiría en octubre. El primer espectáculo en Omaha fue doloroso de ver. Galnick escribió que su voz era casi irreconocible, un pequeño instrumento infantil en el que habla más que canta la mayoría de las canciones, busca incertamente la melodía en otras, y es virtualmente incapaz de articular o proyectar. 2 días después en Rapid City, Dakota del Sur, se veía un poco más saludable y sonaba un poco mejor, pero al final de la actuación, su rostro goteaba sudor sobre mejillas pálidas e hinchadas. Su último concierto tuvo lugar en Indianápolis el 26 de junio de 1788. Menos de 2 meses después, el 1 de agosto, se publicó el libro Elvis, What Happened. Fue escrito por los 3 guardaespaldas despedidos el año anterior. Era la primera vez que alguien había escrito abiertamente sobre el consumo de drogas de Elvis. Intentó detener el libro ofreciendo dinero a los editores, pero fracasó. Para entonces, su cuerpo estaba lleno de problemas. Glaucoma, presión arterial alta, daño hepático y un colon agrandado. Cada condición empeoró y posiblemente fue causada por las drogas. Su última aparición pública fue en las primeras horas de la mañana del 8 de agosto de 1907. Alquiló todo el parque de atracciones Libertyland en Memphis para él y unos 10 amigos. El hombre que una vez electrizó al mundo ahora pasaba sus noches en parques privados, lejos de los fans que todavía lo veían como un héroe. El día que murió la música. Elvis Presley murió el 16 de agosto de 1977
a la edad de 42 años. Falleció en su casa de Graceland, en Memphis, Tennessee. Su prometida en ese momento, Ginger Alden, lo encontró inconsciente en el baño de su dormitorio principal. Este espacio era conocido como su escondite privado, un lugar donde solo se permitía ir a su gente más cercana. Graceland era más que una mansión. Tenía 18 habitaciones, una jukebox junto a la piscina, una habitación con temática de jungla, convertida en un estudio de grabación, y una cocina donde Elvis hacía sus famosos sándwiches de mantequilla de maní y plátano. Después de su muerte, la casa se abrió al público en 1982, pero el segundo piso fue sellado por respeto. Elvis fue enterrado más tarde en el jardín de meditación junto a su familia. Su muerte conmocionó al mundo. La gente no podía creer que el rey del rock and roll se había ido. Aunque había luchado contra problemas de salud, los fans no estaban preparados. Y cuando se conoció la noticia, los rumores comenzaron a volar casi de inmediato. Algunos dijeron que fue un ataque al corazón. Otros creían que era algo mucho más profundo. Pero a medida que los médicos trabajaban en el caso, más detalles salieron a la luz lentamente. Algunos esperados, otros no. La causa oficial y las preguntas en curso. El New York Times informó que Elvis murió de un ataque al corazón. Los primeros hallazgos de la autopsia lo llamaron arritmia cardíaca, lo que significa que su corazón tenía un latido irregular y débil. El forense que realizó el examen de 2 horas, el Dr. Chong 9, Jerry Francisco, dijo que esto causó su muerte. Pero lo que causó la arritmia en sí no estaba claro al principio. Eso dejó espacio para todo tipo de teorías. La gente pensó que podría haber muerto por una sobredosis de drogas. Los informes de noticias incluso dijeron que se encontraron 10 medicamentos recetados en su cuerpo. En octubre de ese año, el Dr. Francisco dio una nueva declaración. Explicó que las drogas no fueron la causa, aunque estaban presentes en el sistema de Elvis. En cambio, la causa real fue la enfermedad cardíaca hipertensiva, y la enfermedad de las arterias coronarias también jugó un papel. El médico y amigo cercano de Elvis, el Dr. George Nichopoulos, dijo que no creía que Elvis tuviera un problema con las drogas, aunque admitió que Elvis había abusado de las drogas accidentalmente. A lo largo de los años, Elvis había sido hospitalizado 4 veces en 5 años. Fue tratado por presión arterial alta y problemas con su colon, que estaba agrandado e impactado. También tenía una afección hepática y diabetes leve. Pero incluso con los informes oficiales, la gente siguió adivinando. El propio hermanastro de Elvis, David Stanley, compartió sus pensamientos en un libro de 2016. Dijo que estar cerca de Elvis se sentía más como trabajar en un hogar de ancianos. Me sentía más como un ayudante de un hogar de ancianos, escribió. También dijo que no entendía completamente por lo que estaba pasando Elvis y que no podía ayudarlo. Tenía esta ingenua creencia de que Elvis podía aún hacer cualquier cosa, incluso superar una adicción a los medicamentos recetados, dijo Stanley a People en 1989. Estas historias se sumaron al misterio y mostraron lo complicados que fueron realmente los últimos años de Elvis. Una triste conexión entre padre e hija. Elvis dejó atrás a su única hija, Lisa Marie Presley, que tenía solo 9 años cuando murió. Lisa Marie siguió los pasos de su padre como cantante y también vivió gran parte de su vida en el ojo público. Tuvo 4 hijos propios y se convirtió en la heredera del patrimonio de su padre después de la muerte de su abuelo y bisabuela en 1979 y 1080.
Eso significaba que heredó Graceland, la casa donde había muerto su padre. El 12 de enero de 2023, Lisa Marie fue trasladada de urgencia al hospital después de un presunto paro cardíaco. Más tarde ese día, su madre, Priscilla, confirmó la desgarradora noticia. Lisa Marie había muerto a la edad de 54 años. En julio de 2023, su informe de autopsia reveló que su muerte fue causada por complicaciones de una obstrucción del intestino delgado. Esta afección se desarrolló después de que se sometiera a una cirugía de pérdida de peso varios años antes. Había estado lidiando con dolor de estómago, vómitos y fiebres antes de su fallecimiento. Chunk 10. Curiosamente, Elvis había lidiado con problemas similares. Un informe de PBS de 2018 compartió hallazgos de su autopsia que mostraban que tenía estreñimiento severo y duradero. Algunos expertos incluso dijeron que era probable que Elvis se estuviera esforzando en el inodoro cuando murió, y que esta presión pudo haber provocado su ataque cardíaco fatal. Estas inquietantes similitudes también alimentaron el misterio que rodeó la propia muerte de Elvis, un misterio que solo se profundizó a medida que el mundo se enteró de su fallecimiento. Cuando Elvis Presley murió el 16 de agosto de 2007, el mundo se detuvo. Las noticias se extendieron rápidamente de que el rey del rock and roll de 42 años había fallecido en su casa de Graceland, en Memphis. Fans, familiares y amigos se volcaron en la ciudad para despedirse. Pero, a medida que las lágrimas caían, los susurros de algo extraño comenzaron a crecer. Los primeros rumores. La muerte de Elvis conmocionó al mundo de la música, pero también inició una de las teorías de conspiración más famosas de la cultura pop. En los días posteriores a su funeral, algunas personas se negaron a creer que se había ido. Afirmaron que Elvis había fingido su propia muerte para escapar del centro de atención. A pesar de que los médicos y el forense confirmaron su muerte, los incrédulos se mantuvieron firmes. A lo largo de los años, afirmaron haberlo visto en pueblos pequeños, en gasolineras e incluso en películas de Hollywood. En 1989, 3 fans crearon la Elvis Sighting Society para rastrear estas supuestas apariciones. Un rumor decía que era un extra en la exitosa película de 1990 Home Alone. El hombre en la escena de fondo en el aeropuerto fue identificado más tarde como Gary Richard Groth, quien él mismo murió de un ataque al corazón en 2016. Pero para los creyentes, el mito siguió vivo. Presley no fue la primera celebridad en tener tales historias. James Dean, Michael Jackson y otros también tuvieron rumores similares después de sus muertes, pero ninguna historia jamás igualó el tamaño y la pasión del movimiento Elvis está vivo. Esta negativa a dejarlo ir se convirtió en parte de su leyenda, y a medida que pasaba el tiempo, se agregaron nuevas capas al misterio. La teoría de la mafia y los archivos del FBI. Una de las teorías más dramáticas afirmaba que Elvis fingió su muerte para escapar de la mafia. La autora Gail Brewer Giorgio escribió el bestseller de 1988, ¿Está vivo Elvis Presley?, basándose en miles de documentos del FBI. Ella creía que Elvis era un héroe estadounidense que había entrado en protección de testigos. Según ella, en 1976, el FBI reclutó secretamente a Elvis como agente encubierto para ayudar a desmantelar un grupo criminal llamado La Fraternidad. Ella dijo que Presley se ofreció como voluntario por patriotismo y respeto por el FBI. La teoría también decía que Elvis fue atacado después de que un acuerdo comercial que involucraba la venta de un avión
lo vinculara a un miembro del grupo. Brewer Giorgio le dijo a Time: «¿Sé si Elvis está vivo hoy?» «No, no lo sé, pero sé que no murió el 16 de agosto», agregó. Elvis fingió su muerte porque iba a ser asesinado. Y no había duda de eso. Sin embargo, los archivos del FBI publicados cuentan una historia diferente. Más de 760 páginas relacionadas con Presley no muestran evidencia de que haya trabajado para la oficina. Chunk 11. Los archivos describen principalmente intentos de extorsión en su contra y muestran su admiración por el FBI. Un memorándum de 1971 registra a Elvis recorriendo la sede del FBI y ofreciendo sus servicios de cualquier manera, pero nada sugiere trabajo encubierto. El investigador Patrick Lacey, quien escribió Elvis Decoded, le dijo a Time: «Esos archivos del FBI están disponibles para el público. Yo los tengo. No hay nada allí». Explicó que toda la evidencia apunta a una muerte. La evidencia médica, el informe de testigos presenciales. Para que él hubiera fingido su muerte, habría requerido el silencio y los servicios de literalmente cientos, si no miles de personas a lo largo de los años. Aún así, la historia de la mafia nunca ha desaparecido por completo. Sigue siendo una de las afirmaciones más repetidas sobre la muerte de Elvis. Y cuando esta teoría se combina con pequeñas pistas de su familia, creó aún más combustible para los creyentes. Pistas, dolor y el impacto de la creencia. Los escépticos señalan la lápida del rey como prueba de un encubrimiento. Argumentan que su segundo nombre fue escrito a propósito mal, Aaron, en lugar de Aaron, porque usar su nombre real sería tabú si estuviera vivo. Los desmitificadores explicaron que el propio Elvis comenzó a deletrearlo Aaron más adelante en la vida, pero el rumor todavía circula. Los fans también revisan viejas entrevistas en busca de errores. En una entrevista de 2005 con Oprah, Priscilla estaba hablando de cómo Elvis consentía a su hija, Lisa Marie. Los escépticos afirman que ella dijo que es exactamente lo que él dijo el otro día antes de corregirse para decir que tú dijiste. También señalan una entrevista de Larry King de 2003, donde Lisa Marie parecía evitar una pregunta sobre sentir comunicación con su padre. Estas pistas se han utilizado durante décadas para apoyar la idea de que Elvis está vivo. Pero investigadores como Lacey dicen que estas teorías hieren a la familia. No me metí en esto solo porque no tengo nada mejor que hacer. Creo que las personas que dicen que Elvis está vivo le están haciendo un gran daño a él y a su familia. Dijo: «Imagínate que tienes que pasar por tu vida diciendo que tu padre hizo todas estas cosas y que estafó a sus fans». La muerte de Elvis lastimó a mucha gente. Todavía lo hace. Tienes que preguntar, ¿qué tipo de persona sería Elvis para hacerle eso a sus fans? Una encuesta de Gallup de 1997 mostró que el 93% de los estadounidenses creía que Elvis había muerto, mientras que solo el 4% pensaba que estaba vivo. Sin embargo, Brewer Giorgio defendió sus afirmaciones hasta su muerte en enero de 2025. «Sé lo que realmente hizo», dijo. «El mundo necesita saber que Elvis Presley puso su vida en peligro. Creo que es triste que no conozcamos todo el Elvis. Si no hago esto por Elvis, nadie lo va a hacer». Chunk 12. Con el paso de los años, las falsas apariciones han continuado. Un sitio de noticias falsas en 2015 dijo que el ADN demostró que un hombre sin hogar en San Diego era Elvis. En 2016,
Se rumoreaba que un jardinero de Graceland era él. Algunos todavía creen que vive como el predicador Bob Joyce, aunque Joyce es claramente mucho más joven de lo que Elvis tendría. Estas teorías ahora se ven como un precursor de muchos movimientos de conspiración modernos. Pero para la familia Presley, el efecto es personal y doloroso. Si bien la gran mayoría de la gente acepta que Elvis murió en 1977, un grupo pequeño pero persistente todavía se aferra a la creencia de que el rey está ahí fuera, en algún lugar viviendo una vida secreta. Y esa creencia se ha convertido en parte de su leyenda, mostrando cómo incluso en la muerte, Elvis Presley continúa manteniendo la imaginación del mundo. ¿Crees que Elvis Presley realmente murió en 1907? ¿O crees que hay más en la historia? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y no olvides darle me gusta, suscribirte y estar atento a más historias increíbles de la fascinante historia de Hollywood. Nos vemos la próxima vez.